con mi invitado espectacular, el doctor Ronald Jiménez, psiquiatra. Ha trabajado muchos años y sé que está todavía vinculado al Centro de Salud Mental Blanca Áñez de Lozada. Doctor, lo hemos vuelto a invitar porque hay un segundo taller sobre depresión y suicidio. Mire usted el evento que hemos tenido ayer al final de la tarde en esta ciudad. Ya vino hace unos 2 sábados o 3 el doctor, no recuerdo, hablando de este tema, pero creo que amerita hablar nuevamente, pensando sobre todo en el taller que va a haber jueves y viernes de la semana que viene, ¿verdad, doctor? Sí, exactamente. Buen día, Maggie, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar acá. Cuando a veces me pierdo como peto refresquero. Faltó mi Viviana, que era su guía por teléfono, pues, pero nos ha fallado hoy. Querido doctor, ¿por qué es importante hablar y por qué la preocupación de hacer un taller sobre estos temas de salud mental? Además, gravísimos, ¿no? Serios. Bien, evidentemente que mucha gente no se da por aludida por este tipo de problemas de la salud mental. Es cierto que tenemos muchas dificultades con la salud física. La prueba es que los médicos siguen en huelga pidiendo mejoras dentro de las instituciones médicas para poder atender con calidad y calidez a los pacientes. Pero lo que también es lamentable, además del abandono en la salud en general, es el abandono en la salud mental. La salud mental tiene que ver con la calidad de la vida, con el bienestar, con el desarrollo humano, podríamos decir, porque permite que la persona de una u otra manera desarrolle sus capacidades y su potencialidad y pueda ser una persona activa, que se autorrealiza, que crea una familia adecuada y participa y aporta a su comunidad. Lo que hemos visto ayer ha sido desastroso desde mi punto de vista por el manejo de la comunicación. Terrible, ¿no? O sea que los medios visuales de comunicación masiva hicieron todo lo que no deberían hacer. ¿Qué, doctor, por ejemplo? Para que la gente nos acompañe, estamos hablando de un hecho que se registró al final de la tarde de ayer, doble vía, Cristo Redentor, Cuarto Anillo, un señor... Mejor que no lo repitas, todo el mundo lo ha escuchado. Sí, pero hay un drama familiar atrás de ello, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué hicieron los medios que no deberían haber hecho, doctor? O sea, hicieron un acto de sensacionalismo, hicieron algo que no respeta el derecho a la individualidad, se rompió muchas cosas porque detrás de un hecho como este hay un drama social y un drama terrible humano. Entonces, además, yo hace unos días le pasé a usted un folleto en el que la Organización Mundial de las Naciones Unidas recomienda cómo explicar este tipo de situaciones a los medios de comunicación y no exaltar y no dramatizar y no llevar a situaciones en que causan pánico, causan inseguridad, temor, y lo más grave es que pueden causar también lo que se llama el fenómeno contagio, porque si estamos demostrando cómo una persona ha intentado, porque su objetivo era el suicidio, entonces una tentativa de suicidio grave con homicidio, es decir, y otra serie de problemas familiares, pero no es la forma de tratar, hay que ver estas cosas desde el fondo y no hacer de esto una apología de un periodismo amarillo y algo trágico para nuestra comunidad que ya por sí está viviendo una tragedia que es la tragedia que vivimos todos los bolivianos y los cruceños con los desastres que están ocurriendo en la Chiquitanía. Usted sabe, doctor, que muchos medios
tienen en su guía, ¿no?, que es la que rige sus actividades, una restricción para publicar eventos como el que hemos comentado ayer. Y hay una lógica, porque no se trata de no decir la verdad, de ocultar, de informar, no, sino porque se respaldan, y eso quiero que usted me lo reitere, ya me lo ha dicho en una oportunidad. Hay estudios científicos que demuestran que se hace como una onda expansiva, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero que está comprobado que una información mal manejada de esta naturaleza puede provocar hechos en secuencia, en serie, uno tras otro. Evidentemente tenemos que evitar lo que se llama el fenómeno contagio, porque si estamos indicando el modus operandi, el lugar, cómo, etcétera, y al mismo tiempo esta mañana también quedé sorprendido al ver en los medios impresos hasta la foto de los niños que habían sido asesinados. Me parece que ya no se puede llegar a eso que es grotesco, que chorreen sangre, es decir, el sensacionalismo. Yo creo que deberíamos ser mucho más cautos, deberíamos preservar la salud mental y la calidad de vida de las personas, y evidentemente tenemos que, como seres humanos, dolernos de una situación como esta y tratar de examinar las causas antes de ver los efectos, y porque siempre en el periodismo, equivale en toda ciencia, es qué, cómo, cuándo, dónde y por qué han ocurrido los fenómenos, y tratar de educar a las personas, informar, pero también de educar, para que la gente aprenda de una situación dramática como esta y no se vuelvan a ocurrir en lo posible. Pero creo yo que evidentemente habrán personas interesadas que criticarán pero esta es una opinión personal y profesional, la que yo digo, para ayudar y para también indicar que los medios de prensa deberían de asesorarse adecuadamente, si es que no, a pesar que usted dice que hay normas y reglas, en todo caso existen normas y reglas para informar de hechos de esta naturaleza. Y bien específicas también cuando se relacionan con niños, ¿no? El Código de Niño, Niña, Adolescente prohíbe la divulgación, la difusión de las imágenes, nombres de niños involucrados en hechos de violencia. Ahora, doctor, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Ya anoche, digamos, me impactó porque dije, justo vamos a hablar de estos temas con el doctor. Y pensaba yo, mientras preparaba el programa de hoy, le voy a preguntar al doctor si hay algunos momentos o algunos hechos, algunos eventos que nos hacen más proclive o despiertan lo que está dormido, ¿no? Que son las enfermedades que afectan a la salud mental. Depresión, distimia, que es una palabra que yo la he aprendido con el doctor, digamos, ¿no? Porque claro, pensaba que era todo lo mismo, ¿no? Todo diferente. Y ya este extremo que es el suicidio. Bien, evidentemente que el suicidio ha sido estudiado desde muchos ángulos de la ciencia, es decir, uno de ellos que es Emile Durkheim, que escribe un libro, un tratado prácticamente sobre el suicidio desde el punto de vista sociológico. Y la conclusión un poco es que la sociedad tiene un porcentaje de personas que no tienen la capacidad o la habilidad para manejar las situaciones y los conflictos vitales cotidianos. Pero obviamente esa es una opinión sociológica
evidentemente que los factores sociales, socioculturales y familiares influyen en situaciones tan dramáticas que es terminar con la vida o terminar con la vida de otros y y al mismo tiempo eliminarse. Hay una inmensa literatura sobre esto. En psiquiatría, nosotros cuando analizamos el tema del suicidio, tratamos en primer lugar de establecer si detrás de ello hay una enfermedad mental. Es decir, por los antecedentes, si la persona ha tenido episodios depresivos, si la persona ha tenido trastornos, otro tipo de trastornos mentales como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, abuso de alcohol y droga. Todas estas personas tienen una mayor predisposición al suicidio. Lo mismo ocurre, entonces podemos hablar de que para que ocurra el suicidio, y el suicidio honorable que se llama, que es el suicidio homicidio, o digamos, o el suicidio honorable, proteger la dignidad de la persona, protegerse de una acusación, de un hecho. Entonces, desde los viejos filósofos ya han hablado sobre el suicidio. Los romanos hablaban del suicidio honorable cuando un político o un legislador o alguna persona que había cometido un hecho que sea, digamos, doloso o que vaya a ser imputado por la ley, entonces era mejor que él tome su vida. Entonces, bueno, así ocurrió con Séneca y con otra serie de filósofos que lo hicieron. Es decir, no nos olvidemos que el mismo Platón pues toma la cicuta cuando todos sus alumnos le decían que huya, que podía él irse a otra ciudad. Pero él, consciente de sus deberes, pues prefirió tomar lo que se llama, digamos, ese tipo de decisión. En lo que se refiere desde el punto sociológico, Durkheim habla, digamos, del suicidio, del suicidio que tiene que estar relacionado con el nivel de integración que la persona tiene a la sociedad o a su familia. Entonces hay el suicidio egoísta, es decir, yo no tengo una integración con mi familia, tengo problemas, es decir, y por lo tanto no me interesa en absoluto, pase lo que pase, y yo decido quitarme la vida, es decir, soy yo y contra el mundo. Luego tenemos el suicidio anómico, que es la persona que no ha logrado integrarse adecuadamente a la sociedad, que se siente que todo lo amenaza, que nada lo ayuda, que no participa, que está como segregado. Ocurre, por ejemplo, mucho en los que se llaman los migrantes, las personas muy pobres, las personas que están viviendo dificultades, va a tener propensión al suicidio. Tenemos otro suicidio que es el suicidio altruista, digamos, ¿no? El suicidio altruista, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los kamisakes japoneses, es decir, por el honor, por la patria, es decir, están tan integrados a una sociedad y a una forma de vida que prefieren dar su vida que perder, digamos, ¿no? Y finalmente, todos estos tipos de suicidio que la sociología los ha estudiado, pues lógicamente que en la psiquiatría se los estudia y se definen lo que se llaman factores protectores, ¿no es cierto? Y factores predisponentes, digamos. O sea, hay factores que ya en medicina son típicamente analizados. Incluso se han desarrollado algunos test para poder evaluar el suicidio que pueda ocurrir en las personas. Porque la OMS dice que cada 40 segundos o una persona intenta suicidarse o se suicida. Ay, me parece terrible. Solamente de escuchar, ¿no? Bueno, es terrible, pero
acordémonos de que en nuestro medio, que nosotros hemos hecho estudios en el Centro de Salud Mental, lo difícil es conseguir el suicidio, las estadísticas reales del suicidio, porque en el informe 2001 Bolivia sale en blanco en lo que se refiere a las estadísticas de salud mental. Ahora han salido algunas estadísticas, pero nunca son estadísticas adecuadas, porque quien hace, digamos, el censo de esto es la policía. Entonces uno va y cruza estos números y no siempre encajan entre lo que la policía tiene y lo que en la morgue del hospital, porque además la gente tiende a ocultar que ha ocurrido un suicidio y dicen que fue un accidente o que fue algún... ¿Por qué? Porque desgraciadamente entra la ley y al mismo tiempo la gente cree que si alguien se ha suicidado en la familia es como si fuera un estigma, una carga, y no saben que detrás de un suicidio hay por lo menos 7 personas directamente involucradas que van a sufrir el duelo o muchas otras personas que van a repercutir. Por ejemplo, si un joven de una clase, pues su familia más directa va a sufrir muchísimo en la ausencia y se va a dar ese trabajo de duelo y el curso va a quedar impactado, o también incluso todo el colegio. Entonces, quiere decir que no podemos hacer nosotros de esto, sino tenemos que comprender que detrás de un suicidio siempre hay un gravísimo conflicto humano, como también no solamente vemos el suicidio consumado, sino lo que se llama la tentativa de suicidio. Muchos jóvenes tienen tentativas de suicidio, a veces es como un grito de llamada hacia su familia, hacia su entorno, y no necesariamente ellos reciben es un grito desesperado de ayuda, pero no siempre la gente está con una oreja atenta y no siempre comprensiva, sino más bien ¿por qué lo has hecho esto? ¿Cómo? Hay recriminaciones profundas, incluso por cosas tan comunes en algún adolescente que es haberse discutido o peleado con su enamorado. Entonces, pero esa gente no quiere morirse, esa gente quiere huir, quiere escapar, quiere despertar y que las cosas se hubieran compuesto. Entonces se cortan, es decir, se laceran o toman pastillas para intoxicarse, y se los ve muy a menudo en los hospitales, pero desgraciadamente no se tiene no se llevan las estadísticas, sino que aparece como intoxicación, como laceración, herida, pero no, parece que se tiene miedo de poner tentativa de suicidio para suicidio. Entonces no podemos tener, porque es un fenómeno que es muchas veces oculto y disfrazado, no podemos tener estadísticas fiables. Es decir, nosotros en el Centro de Salud Mental 2 años estuvimos y con muchas dificultades, porque además ahora los organismos públicos se niegan a dar información, cualquiera que ella sea. Es muy difícil conseguir información, que sobre todo en asuntos tan delicados de esto, porque además también se tiene que investigar si detrás del suicidio o el suicidio ha disfrazado un homicidio. Entonces es también comprensible, pero de todas maneras debería de manejarse con más cuidado cuando se trata de investigaciones de la universidad o investigaciones de profesionales que quieren establecer las tasas, porque otros países tienen, evidentemente siempre va a haber un subregistro. Bueno, entonces es importante. Ahora, lo que quizás es bueno, antes de quedarnos tanto en el suicidio, es decir, bueno, ¿y qué podemos hacer y cómo podemos prevenir el suicidio? Ahora, yo, antes de entrar en ese tema, quería preguntarle algo. Sí, se oculta primero por el estigma, porque hay que van a decir, pero en el fondo,
porque quienes sobreviven a un drama de esto tienen el temor de ser señalados como los responsables de ese suicidio. Y yo le quería preguntar, ¿uno le puede echar la culpa a otras personas o tiene que ver principalmente con la persona que toma esa decisión? Es decir, el suicidio se lo define como una tragedia. ¿Por qué? Porque contra todo el principio de vida, es decir, todas las religiones monoteístas están contra el suicidio, digamos, ¿no? Es decir, el primer mandamiento, o uno de los mandamientos es no matarás, digamos, ¿no? Y peor, no te matarás a ti mismo. Entonces, es evidente que la gente detrás de esto busca culpables, pero hay veces que hay suicidios que son casi inexplicables. O sea, se ha hecho todo, se ha buscado ayuda, y a pesar de todo eso, la persona comete el suicidio. Bueno, no podemos, ante eso no podemos, pero sí podemos prevenir y trabajar ante muchas personas, y la persona no tiene por qué sentirse culpable. Es decir, y por eso es que se instala lo que se llama el duelo. Y el duelo son esas crisis de culpa, de arrepentimiento, como olas que uno sufre. Yo pude haber hecho más, yo me pregunto por qué no hice esto. Pero ¿por qué no lo llamé? ¿Por qué no dormí ahí? ¿Por qué me dormí? Exactamente. Eso, digamos, es parte del duelo y parte de la autoacusación que uno hace por la falta de información. Es decir, todo duelo, peor si una muerte ha sido así trágica, dramática, porque la persona ha tomado la decisión de quitarse la vida, entonces todo duelo es traumático, y mucho más traumático este tipo de duelo. Pero a veces también, si nosotros educáramos mejor a nuestra población, podríamos estar más atentos a los signos premonitorios de un suicidio, porque es normal que la mayoría de los suicidios casi siempre están avisando, porque hay ciertos mitos. El suicidio no avisa, el que quiere suicidarse igual se va a quitar la vida, es decir, uno no toca el tema del suicidio porque puede provocar, que él tenga ideas suicidarias. Y el suicidio generalmente no ocurre de la noche a la mañana, a no ser de algunas personas tremendamente impulsivas que tienen trastornos de personalidad o que tienen una esquizofrenia, que pueden tomar decisiones que son totalmente inesperadas. Pero esas son las menos, digamos. Además, también ahí tiene que ver los problemas médico-legales, porque encima de eso, pues hay mucha gente que tiene una tasa de suicidio elevada, como por ejemplo la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el abuso de sustancias. Muchas de estas patologías tienen una alta tasa de suicidio, y las tasas de suicidio siempre están más elevadas en personas que son más vulnerables, digamos, a los conflictos y a las dificultades. Y a veces los conflictos y dificultades se van cultivando por largo tiempo. Por ejemplo, hay gente que ve a alguien que está deprimido y no lo ayuda. Levántate, estos son tus nervios, te falta voluntad. La voluntad no tiene nada que ver con la depresión. La depresión es una enfermedad del cerebro, de la neurobiología. Es una enfermedad donde tienen que ver factores biológicos, neurobiológicos, es decir, pero al mismo tiempo factores hereditarios también, y también factores de orden social. Es decir, obviamente que si hay una coincidencia de estos factores, entonces la gente lo que debe hacer es, si ve a alguien que está deprimido y que dice que ya no le interesa la vida, o que está regalando sus cosas, o que de repente de la noche a la mañana, después que estaba triste, se pone muy alegre, muy confiado, ojo, puede ser que esté planeando, digamos, ya terminar. Porque el suicidio primero es una idea
¿Quién no ha tenido una idea? Todo el mundo, creo, en algún momento de dificultad, uno dice, pucha, mejor sería morirse. Pero es mejor sería morirse y se acabó, digamos. Que se acabe. Que se acabe de una vez ya. Bueno, listo. Pero no, cuando ya una persona tiene una idea, cuando ya la persona desarrolla un plan, o sea, decir, entonces uno tiene que preguntar qué, cómo, cuándo, dónde. Y finalmente, ¿por qué y para qué? O sea, eso sería el médico o los psicólogos o las personas que están con él, preguntar, decir, ¿no te ha pasado que pensás a veces muy seguido de que mejor sería desaparecer? Bueno, una forma para no preguntar de una forma directa. Entonces, obviamente que el suicidio en todos los países tiene una tasa muy alta. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen su tasa, en lugar de bajar, ha aumentado. Tiene casi más de 45.000 suicidios al año. Y no tiene que ver con su desarrollo, ¿no? Porque hemos visto que en los países nórdicos, muchos de ellos que tienen un nivel altísimo de desarrollo, de educación, de formación, de nivel de vida, las tasas son altas. El otro día veía en Corea del Sur, sobre todo en jóvenes, por la presión, por la alta demanda que hay, la competitividad, parece que uno de los problemas que están pasando, que están enfrentando en este momento, es ese. Bueno, evidentemente que el tema es que los jóvenes, prácticamente el cerebro no ha terminado de madurar. Por eso es que tienen emociones tan intensas. Pero la gente no lo entiende así. Entonces dice, está en la edad del pavo, digamos, ¿no? Porque entró a la adolescencia y está con unas poses y algunos comportamientos propios de la edad. Entonces, el madurar el lóbulo frontal termina de madurar recién entre los 25 y 30 años. O sea que parece que filogenéticamente tardamos más en madurar realmente, porque el lóbulo frontal es el que nos hace pensar adecuadamente, el que nos hace tomar las decisiones. Y también, lógicamente, que tiene mucho que ver en el apoyo psicosocial que tenga. Si hay una familia que es unida, o una familia desintegrada, o una familia desorganizada, una familia caótica, hay distintos tipos de familia que pueden favorecer o desfavorecer este comportamiento. Una familia desintegrada, maltrato en el niño, es decir, carencia en la familia, eso, digamos, va predisponiendo y va creando factores. Y como tú dices, en la sociedad tan competitiva en la que estamos viviendo, donde lo que más interesa es el éxito económico y el éxito social, entonces obviamente se están perdiendo estos valores, que es la amistad, que es la familia, que son los grupos de fraternidad, etcétera, etcétera, que eso hacen que la persona pueda tener medios de distensión y al mismo tiempo personas que los escuchen, porque ahora se habla mucho y se escucha muy poco. Ni se habla, se chatea ahora. Bueno, es más, con lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, uno ve ya a la familia nueva y el padre está con el celular, la madre con el celular y los hijos con el celular. Y si no, la televisión ha hecho perder el diálogo a la familia, y igual los juegos. Entonces, por ejemplo, un adolescente o una persona que ha entrado a la universidad sale temprano de su casa y llega en la noche, digamos. Ya no participa de la comida, de la reunión de la familia. Los fines de semana duerme como un lagarto hasta las 2, 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque en la noche del viernes salió con sus amigos. Entonces, se han roto los ritmos biológicos y se está rompiendo el diálogo y el compartir conyugal o familiar. Si uno dice, vamos al campo, vamos a tal parte, ya a los muchachos no les interesa. No, yo voy a ir con mis amigos. Entonces, bueno, se va perdiendo el núcleo de la sociedad, es la familia,
Y si la familia se va desintegrando y no tiene momentos de diálogo, de dispersión, bueno, yo me llevo bien con mi hijo, ¿por qué? Porque no me trae problemas. Él hace las cosas, pide plata. Bueno. Y ahora, después, doctor, usted dice que falta información muchas veces sobre estos temas y no estamos preparados para saber notar las señales que nos permitan decir aquí hay un problema. así Y es. encararlo de manera oportuna. Exactamente. Por ejemplo, si nosotros a un niño le prendemos la televisión de 2 años para que se distraiga y no moleste, entonces ese niño, imagínense la información que está recibiendo y la cantidad de violencia que está recibiendo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos se está convirtiendo ya en una epidemia el asunto de estas matanzas en colegios de jóvenes. Es decir, ya el terrorismo ya no es de afuera, sino es de sus mismos ciudadanos que en un acto de desesperación, de ira, quieren matar a los que puedan y se matan ellos. Quiere decir que esta sociedad que está centrada en lo económico y en el éxito, está perdiendo el rumbo, está perdiendo los valores, que es la solidaridad, el amor, está perdiendo la fe. Es decir, ya la gente al que va a misa poco menos que le dice, pucha, estás perdiendo tu tiempo, sos un beato, digamos, ¿no? Y bueno, se va convirtiendo en una rutina, y si la vida no tiene un propósito y un sentido claramente definido, entonces obviamente que la situación se va creando una anomía social y una desintegración, y por eso el sentido de pertenencia se disminuye. Ahora, ¿qué hay que hacer, doctor? Bueno, para prevenir el suicidio hay siempre muchas cosas que se pueden hacer. Primero, tratar de hablar del suicidio de una manera clara, no ocultarlo y no decir, bueno, has pensado solamente en morir, has pensado en suicidarte, digamos, ¿no? No se le va a dar la idea a la persona. Pero bueno, hay formas de aproximarse a eso. Segundo, hay que escuchar a la persona, hay que tratar de ayudarla a que aprenda habilidades sociales para resolver sus problemas y sus conflictos. ¿Por qué? Porque en la vida siempre vamos a tener conflictos y dificultades, eso es natural en la vida, pero siempre los vamos a resolver. El problema es que cuando los llevamos y pensamos que son terribles, que son catastróficos, que no tienen solución, y eso es ya el utilizar la ley es decir, el todo o nada, el blanco o negro, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante. Cuando una persona empieza a descuidar de su higiene, de su vestimenta, es decir, cuando se está encerrando, no quiere salir, bueno, tenemos que estar atentos y decir qué es lo que está pasando, algo está pasando, esta persona está deprimido, o cuando sale y llega drogado o con sustancias o con alcohol y ya deja de ir a la universidad o a su trabajo, o empieza a desprenderse de sus bienes más preciados. Y a veces son burreras, digamos, a veces son pues un tocacinta, qué sé yo, un juego, cositas así que ellos aprecian. Entonces nos están dando un mensaje. Entonces tenemos que estar atentos a esos mensajes para poder buscar ayuda y enfrentarlo el problema. O cuando también el paciente hace una tentativa de suicidio o es repitente, porque cuando ya hay una persona, por ejemplo, algún joven o alguna muchacha se corta o hace una crisis una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, entonces ya hasta en los mismos centros médicos dice, ya está, es decir, es una persona, en lugar de escuchar, en lugar de apoyar y ver si hay un fondo depresivo y darle un tratamiento, ver si hay un trastorno de una esquizofrenia que se está dando, porque todas estas personas que tienen estos trastornos van a tener un índice mucho más alto
existe suicidio. Ahora, necesariamente tienen trastornos estas personas. Estoy pensando ahorita, leyendo a alguien que ha escrito aquí, Salvemos el Patrimonio Cultural, se llama su perfil, no tiene nombre, pero me parece interesante, hablando del caso de ayer, y me estoy acordando de otros casos, donde uno hace una lectura que la actitud o la decisión de la persona no ha sido tanto resolver un problema y acabar con un dolor, sino provocar un dolor en una otra persona, en su compañera. Bueno. Y segundo, porque Santiago, anoche estábamos conversando con él, estábamos mirando la noticia en la madrugada, ahora a las 4 de la mañana en realidad, los dos conversando, los dos que tenemos una alma gemela, y me dice, mamá, pero muchas veces también estas personas alegan tener algún problema de salud mental para evitar una sanción, para evitar ir a la cárcel, ¿no? Para que digan, no sabía lo que hacía, estaba enfermo. ¿Cómo lidiar con estas cosas, doctor? Es muy difícil fingir una enfermedad mental. Para eso están los psiquiatras, que el especialista que ha de hacer la valoración correcta. Ahora, no nos olvidemos también de que a veces el suicidio, obviamente, pues, siempre está dirigido a alguien. El suicidio no es inocente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, la teoría psicoanalítica dice que es la ira introyectada, es decir, que quiero deshacerte, qué sé yo, esa crisis de ira, pero como no puedo, yo me voy a... Entonces lo vemos eso cuando hay una carta, y en la carta dice, es decir, pero eso es muy raro, digamos, ¿no? Casi siempre las cartas, lo que pasa es que no podemos hacer la excepción, pero existe ese suicidio, que es un suicidio como un tipo suicidio-homicidio. Quisiera matarte, pero no puedo, pero me voy a matar pero vos vas a sufrir. Y entonces es una carta acusando. O voy a dañar a las personas que más querés. Así es. Entonces, existe, o sea, eso existe. Y generalmente eso existe en personas que tienen trastornos de la personalidad. Es decir, personalidades límites o personalidades antisociales. Existe, es lógico. Es que no hay un suicidio único. Es decir, la ciencia, por eso es que si uno va tipificando de formas en que la gente encuentra el suicidio. Es decir, uno podría decir tipificar, por ejemplo, en los trabajos que hicimos nosotros, es decir, había una forma más o menos homogénea de cómo se suicidaba la gente en Santa Cruz, pero sin embargo ahora está cambiando y se está viendo de que se lo está haciendo en forma más violenta, digamos, ¿no? Ahora, hay una oportunidad de poder hablar más a fondo, de escuchar, de hacer preguntas en este taller. ¿El taller es abierto, doctor, en el Centro de Salud Mental? Es abierto, pero cuesta 50 bolivianos. No es nada. Son 2 días. Cuesta menos que una entrada al cine, digo yo. Es ahí un combo en Burger King cuesta 50 pesos. Y se lo devora uno en media hora. Y aumenta 3 kilos. En primer lugar, felicitarte por tocar este tema, porque mucha gente no quiere tocar estos temas. Y estos temas son tan vitales. ¿Por qué? Porque es la vida de una persona. Entonces, en lugar de juzgar, en lugar de señalar, debemos de educar y prevenir y promover una calidad de vida que sea más saludable y que además donde haya más bienestar y más felicidad. Entonces, el suicidio siempre es un desarreglo, digamos, un desarreglo de la sociedad, un desarreglo de la persona, pero no necesariamente para suicidarse hay que estar enfermo, digamos, ¿no? Ahora, evidentemente, las personas que tienen enfermedades graves, las personas que son mayores, aumenta la tasa de suicidio. ¿Por qué? Porque ellos ven de que el dolor es muy lancinante, es decir, no tienen esperanza de continuar. Es bien explicable, no es tan
enfermos, sino que ellos es lo que también se llama otras veces el suicidio, es decir, racional, es decir, bueno, quiero una eutanasia, digamos, ¿no? Y entra un tema moral, un tema... Yo quiero dejar algo escrito sobre eso. ¿Sí? Sí, que si tengo alguna enfermedad o estoy en estado vegetal, quiero liberarlos a mis familiares del drama, pero es diferente eso, ¿no? No, eso es otra cosa. Doctor, quiero decirle que este tema, tal vez yo tengo más sensibilidad, el doctor sabe por qué, y lo digo, hago cuestión de decirlo para que la gente vea que cualquiera puede tener problemas, ¿no? Yo tengo problemas de depresión, tal vez por eso tengo tanta sensibilidad sobre el tema. Quiero entender, es una batalla diaria, digo, estoy como los alcohólicos anónimos más o menos, ¿no? Un día a la vez, pero digo, es un problema mucho mayor de lo que creemos, no tiene edad, no tiene clase social, y le digo que a la gente le gusta mucho. Cuando lo traje el anterior sábado, mucha gente me escribió, y ahorita, por ejemplo, tengo algunas cosas que voy a poder leer porque ya me está esperando mi próxima invitada. Erika Nijenburg dice: que te manga, hoy en día hay muchas personas deprimidas y cada vez más jóvenes. Saludos a los dos. Leticia Jordán nos está viendo desde Qatar, ya se fue a Qatar mi amiga. Ya le di el dato de Salvemos el Patrimonio Cultural, que no sé quién será, pero está aquí. Sonia Montaño, Beba da Silva, Carmiña Talavera, Mercedita Jordán, Delicia Vázquez de Bonino, Mauricio Inocente, Erika Pérez, Bruna Antelo, mi querida Bruna, la hija de Yello. Elvira Méndez dice: querida Maggie, qué invitado de lujo, era un tema tan doloroso. Saludos al doctor Jiménez. ¿Se acuerda de Erika, de Elvira Méndez? Sí, sí. Evelyn Antelo, Magalí Antelo, mucha gente conectada. Que toda esta gente que nos está escuchando sepa, jueves y viernes hay posibilidad de escuchar con calma. Durante 2 días son varios profesionales que van a estar en estas 2 jornadas en el Centro de Salud Mental que está en el Tercer Anillo, casi Santos Dumont, ¿no? Exactamente. Casi Santos Dumont. Tercer Anillo interno. Son 2 jornadas, solo 50 bolivianos, doctor, y uno puede estar escuchando varios profesionales hablando y preguntando, porque es importante saber de que la depresión es un espectro, no es un tipo de depresión. Hay la depresión mayor, que es leve, moderada, grave, hay la depresión bipolar, hay la depresión posparto, hay la depresión en la tercera edad, hay la depresión crónica, hay la depresión que ocurre estacionalmente ocurre una depresión. O sea, hay muchos tipos de depresión, pero digamos genéricamente hablamos de depresión en la persona que ha perdido 2 capacidades. La primera, que está triste, y la segunda, que ha perdido la capacidad de encontrar alegría y placer, básicamente. Y al mismo tiempo va a tener problemas del sueño y problemas de la alimentación, así como una serie de dolores en el cuerpo, astenia, decaimiento, y cada día aparece como un día de porquería, ¡ay, otro día más! Pero yo creo que tu lógica de hoy día sí, es hoy día sí, tenemos que aprender a vivir hoy día, porque la depresión nos lleva al pasado. Todo lo que hice es una cosa mala y me empiezo a flagelar y a culparme de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y el segundo, vemos el futuro como totalmente amenazante, se llama la falta de esperanza, el helplessness, nadie me puede ayudar, el hopelessness, tengo total desesperación. Es mentira, eso es hay que buscar ayuda primero al amigo, al familiar, y si eso no es suficiente, porque generalmente no es suficiente, pues el amigo y familiar acompáñelo y vaya a buscar a un trabajador de salud mental, un psicólogo, un psiquiatra. Para eso están, pero la gente no lo hace, y no lo hace por el estigma, porque creen que ir al psiquiatra es porque uno está loco. Yo no tengo ese estigma, lo digo públicamente. Querido doctor Choco Jiménez, como le digo yo, saludos también de Julico Jordán, querido, presente, escuchando, dice, Julico, me encanta leer. Claro. Mauricio, ya lo nombra Mauricio. Doctor, muchas gracias.
Antes de terminar el programa voy a repetir que hay un taller que dura 2 días en el Centro de Salud Mental. Lo tengo el número de teléfono para que la gente pueda llamar. 352-1925. Anoten por favor 352-29. No, 352-1925. 1925. Es el teléfono del Centro de Salud Mental. Querido doctor, muchísimas gracias y vamos a inventarnos, temas no van a faltar para que sigamos hablando de salud mental. Maggie, te agradezco y te felicito porque en realidad sos una de las pocas personas que se interesa seriamente y sos una de las pocas personas que tiene la capacidad de decir yo he vivido una depresión, porque yo también he vivido una depresión. Toda persona inteligente o que se crea, esta sociedad está tan conflictiva para la vida de que no hay manera, es evidente, todos casi pasamos por episodios, por etapas depresivas. Lo importante es no abandonarnos y no tomar decisiones terribles y trágicas que dejan más dolor y sufrimiento. Y entonces digo yo, el suicidio es una opción definitiva a un problema que es solucionable. Que puede tener solución. Que puede tener solución. Gracias, doctor. Nos vamos a un corte enseguida y ya estoy con mi próxima invitada, a la que le voy a pedir disculpas porque la he hecho esperar un buen tiempito.